pueblo unido jamás será vencido. Olá, bom dia a todos e todas. Bom dia, Anay. Vamos iniciar mais um América Latina Pulsa, América Latina Tiembla, com Anay Duran, peruana, uma amiga peruana, diretora da Escola de Sociologia da Universidade Nacional Maior de São Marcos. Criamos a América Latina Pulsa, América Latina Tiembla, com o objetivo de trazer à tona temas que, embora relacionados ao seminário que faremos entre os dias 14 e 18 de setembro, próximo, que é o Seminário Virtual Lutas e Resistência, das 19 às 21h30, nós sabemos que não haverá tempo de abordar temas tão importantes que estão ocorrendo na América Latina, daí a ideia de criação deste espaço. Hoje vamos entender um pouco melhor o que acontece no Peru, com as hermanas e hermanos peruanos, mas também nós temos previstas análises sobre as conjunturas colombiana, por exemplo, uruguaia, a crise na Venezuela, a crise da Revolução Bolivariana. Também vamos tratar, em algum momento, a Onda Verde argentina e outros temas que estão surgindo conforme a conjuntura vai se encaminhando. Enfim, em nome do GEPAL, Grupo de Estudos de Política da América Latina, eu quero agradecer muito aqui a Anay por ter doado um pouco do seu tempo para compartilhar conosco a sua análise sobre a crise do Estado neoliberal e a pandemia, estamos num contexto de pandemia, não? Impugnações e alternativas no Peru. Anay, a palavra é tua. Muchísimo obrigado. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por esta oportunidad para comentar la situación de Perú. Espero me entiendan, voy a hablar despacito. Y bueno, la ponencia, como decía Eliel, se centra en la crisis del Estado neoliberal que estamos viviendo en Perú, una crisis que ya se había anunciado años atrás, básicamente con el caso Lava Jato, que tuvo muchas repercusiones aquí en Perú por las implicancias a la clase política, incluido casi todos nuestros expresidentes desde la vuelta a la democracia en el 2000, y que se ha recrudecido con esta pandemia del COVID-19 que nos sitúa lamentablemente como el país con mayor letalidad en el mundo, ¿no? Esa fue la terrible noticia que recibimos la semana pasada. Entonces, mi exposición se centra un poco en esta situación de corto, mediano plazo, digamos, de este Estado neoliberal que se impone en el 92 con el gobierno de Fujimori, y también busca un poco centrarse en cómo responde la sociedad a esta crisis, ¿no? Cómo se va configurando también respuestas y qué desafíos nos van quedando de cara a los próximos años, en especial al 2021, donde se cumplen 200 años de la independencia, el bicentenario, le llamamos acá, y donde se celebran también elecciones generales, ¿no? Unas elecciones atípicas por el contexto de pandemia, pero que van a ser bastante definitorias para el desenlace de esta crisis. Entonces, ¿puedo empezar? Empiezo con la exposición. Tengo algunas láminas que después quería compartir, pero como decía, son tres objetivos de esta ponencia. Primero, un poco entender cómo se consolida el Estado neoliberal en el Perú. Segundo, cuáles son estas impugnaciones político-sociales frente a la hegemonía neoliberal. Y en último lugar, cuál es la actual situación generada ya por la pandemia y los desafíos que se generan para propuestas transformadoras, ¿no? Entrando al primer punto, la necesidad de entender esta consolidación del Estado neoliberal, como decía, a partir sobre todo de 1992, con el autogolpe de Alberto Fujimori, donde el neoliberalismo se logra implantar en tres acepciones principales, ¿no? Primero que todo, como un programa intelectual, un conjunto de ideas, cuya trama básica es compartida por economistas, filósofos, sociólogos, juristas, ¿no? Ahí están los ideólogos del neoliberalismo como Hayek, Friedman, y a nivel local también tenemos nuestros ideólogos como Hernando de Soto, ¿no? Cuyo principal énfasis se coloca en restaurar el liberalismo, ¿no? Y estas ideas que van a ir imponiendo para enfrentar las tendencias más bien colectivistas, comunitarias, ¿no?
En segundo lugar, lo logran imponer también como un programa político, como una serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, que va también a armar una arquitectura estatal, una burocracia, una tecnocracia que va a controlar el Estado y el gobierno. Y finalmente, creo que este es un punto central para el caso peruano, logran también instalar el neoliberalismo como un modelo de sociedad, ¿no? Como un régimen de existencia que impone determinada racionalidad, formas de convivencia, que se reproducen no solo por arriba desde el gobierno, sino también desde abajo, ¿no? En las subjetividades, en las prácticas populares, y que en el caso peruano van a tener mucho eco con esta sociedad de emprendedores y el otro sendero que va a ser el camino que traza el neoliberalismo para que los peruanos salgan adelante y que finalmente va a terminar avalando una tremenda informalidad en el empleo, ¿no? Entonces, en estos tres niveles es que se logra consolidar una hegemonía neoliberal en el Perú. Hay además un momento histórico propicio, digamos, por la crisis que vivió el Perú a inicios de los 90, ¿no? Con un conflicto armado interno muy fuerte que dejó miles de víctimas, incluso desaparecidos, etcétera, con una hiperinflación enorme, ¿no? El colapso del primer gobierno de Alan García. Entonces, el autogolpe de Fujimori el 5 de abril viene a tratar de ordenar esa situación aplicando esta medida, ¿no? Instala el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, impone, como decía, un nuevo modelo de Estado, sociedad y gobierno, y legitima todo esto a través de una constitución, ¿no? Que se promulga en 1993, de una forma bastante cuestionada también, y que es la que da el soporte de legitimidad necesaria para estas reformas, ¿no? Entonces, es un contexto autoritario el que permite avanzar con el modelo neoliberal, con el Estado neoliberal, y va a tener algunos ejes que son también importantes destacar, ¿no? Primero, el rol del Estado como promotor de la actividad del mercado, ¿no? Entonces se anula su competencia más bien para combatir la desigualdad social. Luego va a promover todo un andamiaje legal que promueve justamente esta inversión privada. El Estado pasa a tener un rol activo, sí, pero para promover la inversión privada, ¿no? Se van a hacer una serie de figuras constitucionales, como los contratos ley, las asociaciones público-privadas. Se va a reformar totalmente el sistema público de pensiones. Perú y Chile son los dos países donde se implementa esto de las AFPs, las asociaciones de fondo de pensiones. Va a haber una reforma laboral muy tremenda, ¿no? Que va a flexibilizar totalmente el mercado laboral, los derechos laborales van a prácticamente desaparecer. Va a haber restricciones muy fuertes a los derechos de los pueblos indígenas frente a sus territorios, y va a haber también recorte de derechos sociales, por ejemplo, en la vivienda, la educación y la salud, ¿no? Esto además va a ser posible en un contexto donde va a haber un boom de los precios de los minerales, ¿no? Entre 1995 y el 2007, el valor de las exportaciones mineras en Perú se multiplicó 7 veces, ¿no? Y algo igual en el sector hidrocarburos. Entonces, el modelo económico va a verse beneficiado por este momento de superciclo de los precios de los commodities, que va a permitir como lo que llamamos la captura del Estado, ¿no? El sector privado va a capitalizar el Estado, se va a ir haciendo una dinámica neoextractivista muy fuerte, y finalmente se va a consolidar este modelo económico, ¿no? En general hay una hegemonía que se construye desde el 92, como decía, que se puede expresar primero en este cambio de correlación de fuerzas total que se da frente a los grupos de poder económico, ¿no? Que logran instalar, como decía, una nueva constitución muy restrictiva en materia de derechos sociales, laborales, y muy abierta más bien a la inversión privada. Hay una cooptación del Estado por una élite político y empresarial, ¿no? Controla el aparato público, privatiza recursos y maneja las finanzas. Hay un fortalecimiento además de esta gobernabilidad por arriba, ¿no? Una nueva arquitectura legal, una tecnocracia eficiente, y hay una consolidación de esto que Foucault llama la gubernamentalidad por abajo, ¿no? Se genera una nueva racionalidad, una sociedad de emprendedores, ¿no? Donde se va a premiar mucho el éxito individual y se va a promover los emprendimientos, la inversión privada, pero como digo, finalmente esto va simplemente a beneficiar una tremenda informalidad, ¿no? Esta hegemonía, es importante esto, va a sobrevivir la caída del fujimorismo, ¿no? El fujimorismo cae el 2000 en medio de unos escándalos de corrupción, de una mafia que había instalado en el Estado. Hay también presión popular, por supuesto,
pero el neoliberalismo y su modelo se mantiene, ¿no? De hecho, la Constitución prácticamente no cambia, cambia la firma de Fujimori por la firma de Alejandro Toledo, pero se mantiene la Constitución como tal y se mantiene el modelo, ¿no? Entonces, esta hegemonía, como digo, sobrevive el cambio, la transición democrática que se denomina, y va a continuar, pues, hasta, como decía, hasta hace unos años bastante sólida, ¿no? Pero eso no quiere decir que la población no haya desarrollado una serie de impugnaciones al Estado neoliberal, ¿no? Creo que es importante conocer también las respuestas que se fueron generando tanto a nivel político como a nivel social, ¿no? Ha habido diversas impugnaciones al Estado neoliberal en demanda de una mejor redistribución del crecimiento, sobre todo el crecimiento económico, por el respeto a los territorios, porque han sido 2 décadas casi de presión extractiva muy fuerte, con daños socioambientales también muy fuertes, y también por reconquistar derechos, ¿no? Entonces, estas impugnaciones se expresaron en una constante respuesta social que, pese a la debilidad del tejido social y la crisis política, como decía, el impacto del conflicto armado fue muy fuerte aquí también en las organizaciones sociales, se pudo desarrollar con relativa, digamos, permanencia, ¿no? Entonces, aquí quizá comentarles algunos movimientos, algunos tipos de respuestas que se han dado a la hegemonía neoliberal. Primero, desde la sociedad organizada, ¿no? Esto que llamamos los movimientos sociopolíticos. Ahí, para hacer alguna categorización, un primer grupo de movimientos que siempre estuvieron impugnando, protestando contra el neoliberalismo, destacan los movimientos sectoriales, más bien sindicales, o sea, pese al duro golpe que sufrió el sindicalismo en el Perú. De hecho, el 92, a pocos meses después del autogolpe, fue asesinado Pedro Wilca, que era el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú. Fue una reforma laboral impuesta a sangre y fuego también desde la dictadura de Fujimori. Entonces, pese a todo eso, hubo siempre una respuesta de sectores sindicales, ¿no? El Sindicato de Trabajadores de Educación, Construcción Civil, ¿no? Que siempre estuvieron muy presentes demandando restitución de derechos. También se formaron nuevos sindicatos dentro de incluso lo que se había podido flexibilizar, ¿no? Entonces, ha habido allí una respuesta permanente desde el tema laboral, ¿no? Otro grupo grande que vale la pena destacar y que creo que ha sido también trascendental en toda esta etapa ha sido el de las respuestas, las movilizaciones de los pueblos indígenas y los movimientos socioambientales, ¿no? Todos estos movimientos vinculados a la defensa del territorio, a la demanda de respeto al medio ambiente y también después a la redistribución de los recursos que se están extrayendo de sus territorios, ¿no? Entonces, esto ha incluido protestas de los pueblos indígenas y comunidades afectados por la industria extractiva entre el 2000 y el 2015, ¿no? Que protagonizaron masivas protestas tanto en los Andes, en Cajamarca, en Cusco, como en la Amazonía, ¿no? Entonces, este grupo de movilización, este tipo de movilización fue muy presente, sobre todo en el 2000 y el 2015, coincidiendo con el superciclo del precio de los commodities. Quizá aquí podemos compartir la pantalla, a ver si se ve. Ahí está. Quería compartir esta lámina. A ver. Aquí está, por ejemplo, esta fue la protesta que hubo en Cajamarca, que es una zona en la Sierra Norte, que se movilizó muy fuerte porque contra el avance de una mina de oro. En ese tiempo, esto fue el 2012, ¿no? Que se llegó a detener este proyecto minero que pretendía desecar 2 lagunas para poder avanzar con 2 lagunas naturales para poder avanzar con el proyecto minero, ¿no? Esto, por ejemplo, es la resistencia de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Que nuevamente vamos a ver durante la pandemia han vuelto a tener protagonismo con distintas respuestas sociales por el abandono del Estado. Esto fue quizá la acción más importante que hicieron a nivel nacional, el 2009, el paro amazónico, ¿no? Que paralizó toda la selva peruana y que también tuvo que tener una protesta muy fuerte ante el avance sobre todo de la industria petrolera en sus territorios, ¿no? En toda la Amazonía.
Y bueno, luego una serie de movimientos ciudadanos que también han estado activos, que han estado impugnando al Estado neoliberal en distintos momentos, el movimiento feminista, por ejemplo, el movimiento de la diversidad sexual, los colectivos ciudadanos ligados a la defensa de espacios públicos. Entonces, como para también tener en cuenta que la sociedad ha estado activa, ¿no? Y las respuestas han sido múltiples, y también han buscado tener una contraparte de representación política, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el terreno de la representación, durante los momentos electorales ha habido un sector importante de la población que ha buscado también alternativas al neoliberalismo, ¿no? En 2006, Alan García ganó apelando a un discurso de cambio responsable, aunque ya en el gobierno pues, se olvidó de sus promesas, se alineó con una agenda absolutamente ortodoxa en términos neoliberales. El 2011, Ollanta Humala aglutinó electoralmente el descontento con el neoliberalismo, ¿no? De hecho, muchos lo ubicaban en el polo de los gobiernos progresistas, ¿no? Fue muy cercano a Lula en algún momento, lo fue a visitar, lo invitó, etcétera. Pero también a los 6 meses se alineó completamente con la continuidad neoliberal, ¿no? Y finalmente, el 2016 también el Frente Amplio con Verónica Mendoza estuvo muy pocos puntos de pasar a la segunda vuelta y logró aglutinar un porcentaje importante de un voto crítico al modelo, ¿no? Aunque hay que decirlo, y luego lo podemos retomar, ha tenido muchas dificultades para confluir en una opción política más consistente, ¿no? Esta es la siguiente parte la parte final de la exposición, entrando un poco más ya a la actual crisis del modelo que estamos viviendo, ¿no? Que es el momento político actual y que hemos denominado que es un momento de crisis que podría ser terminal del Estado neoliberal y la hegemonía que consiguió el modelo en su conjunto, ¿no? ¿Cuándo empieza esta crisis a evidenciarse más? Nosotros creemos que esto empieza a ser más evidente en 2017, 2016, sobre todo afectado por escándalos de corrupción, ¿no? Aquí en el Perú el caso Lava Jato tuvo mucha repercusión, ¿no? Reveló la utilización del Estado por los distintos gobiernos. Hubo un equipo de la Fiscalía que se puso a trabajar en este caso con mucho empeño, y bueno, quedó al descubierto que los 3 poderes del Estado estaban involucrados en sobornos, en distintos modalidades de corrupción, ¿no? Que terminaron pues revelando que habían utilizado el Estado para enriquecerse, ¿no? Entonces, esta crisis tuvo un momento muy fuerte el 2018 cuando renuncia Pedro Pablo Kuczynski porque estaba involucrado en unos negociados con la empresa Odebrecht, si no me equivoco, y tiene que asumir el vicepresidente Martín Vizcarra, ¿no? Es un momento de crisis, como digo, se devela, se pone en evidencia toda la corrupción que estaba ahí presente, no solo en Lava Jato, también en otros contratos, en otras empresas, ¿no? Pasan a estar enjuiciados actualmente todos los expresidentes. De hecho, Alan García se suicidó en medio de su juicio, ¿no? Está enjuiciado Toledo, Humala, la esposa de Humala, la exalcaldesa de Lima, o sea, toda la clase política que gobernó los últimos 30 años y que fue la que consolidó este modelo neoliberal, pues está implicada en estos casos de corrupción, ¿no? Y como digo, se genera una crisis política muy fuerte que lleva a la renuncia del presidente elegido y luego va a llevar además a un referéndum y al cierre del Congreso. Y en medio de esa situación de crisis por el tema de corrupción, pues llega la pandemia y la emergencia, ¿no? Que llega en marzo, ¿no? Entonces, como decía, el Perú estaba viviendo una crisis política ya bastante fuerte. En octubre del 2019 se cerró el Congreso. El presidente Vizcarra tenía ahí una tensión con el fujimorismo, que era el que se había trincherado en el Congreso. Se cierra constitucionalmente el Congreso, se elige un Congreso transitorio en enero y en marzo empieza la emergencia por el coronavirus, ¿no? Y bueno, la pandemia y la emergencia, pues lamentablemente pone en evidencia el abandono en que había estado el Perú, ¿no? La salud pública, la situación precaria, que pese al crecimiento, como decía, ha habido un crecimiento sostenido del PBI, producto de los altos precios de los minerales, hubo superávit fiscal el 2016, el 2017, pues esos recursos no se invirtieron en salud, no se invirtieron en protección social, y la pandemia agarró al Perú en una situación dramática,
¿no? Solo había 276 ventiladores mecánicos para 32 millones de personas, y era un país que apenas producía 20% del oxígeno medicinal, ¿no? Y bueno, mis cifras están desactualizadas, lamentablemente ahora esto explica, pues, ¿no? Por qué tenemos algo de 55.000 fallecidos y estamos entre los países con más contagios y mayor letalidad en el mundo, ¿no? Eso, como decía, la crisis entonces demuestra esta dramática desprotección social que vive la gran mayoría de la población, ¿no? Una altísima tasa de empleo informal, este modelo neoliberal que se impuso promoviendo el emprendedurismo, el sé tu propio jefe, el otro sendero de ir trabajando tu propio negocio, pues terminó, como decía, revelando una enorme informalidad, ¿no? 70% de los peruanos son trabajadores informales. Y esto obviamente revela que son 12 millones de personas que trabajan al día sin seguridad social, sin vacaciones, sin compensación por tiempo de servicio. Y era una población pues a la que difícilmente se le podía pedirse que se quede en casa y cumpliera una cuarentena estricta. O sea, personas que se tienen que ganar la vida al día a día, ¿no? Y a no ser que se le dé un ingreso básico que permita pues quedarse en casa, pero eso no se hizo. El gobierno dio algunos bonos focalizados de manera muy lenta y terminó pues haciendo que esta medida de cuarentena pues no funcionara, ¿no? Es una situación muy dura que nos lleva, como decía, a este agotamiento, a esta crisis del Estado neoliberal, ¿no? La llegada del coronavirus ha asestado un duro golpe a esa hegemonía neoliberal, desnudando estas injusticias, desigualdades, ¿no? Colocando en agenda lo insostenible de un modelo que las ha sostenido y alimentado, ¿no? Además ha mostrado la importancia de fortalecer el Estado, porque como decía, se impuso este modelo con un discurso de reducir el Estado, que el Estado solo promueva a los privados, el Estado no funciona, el Estado no te deja surgir, no te deja salir adelante, y eso caló muy fuerte en la población, ¿no? Que se comió un poco este tema de ser emprendedor, de ser tu propio jefe, y pues terminó, como decía, al final en una circunstancia tan dura de no poder tener un soporte, un respaldo, una protección social en estas circunstancias, ¿no? En general, lo que vemos ahora y lo que estamos sufriendo, padeciendo en este momento, además de los duros golpes de la pandemia, es que todo este entramado político, económico, social que sostuvo la hegemonía neoliberal se encuentra en crisis, hay un nivel de agotamiento muy grande y podríamos estar entrando a un nuevo ciclo, ¿no? Como decía, las elecciones del 2021 van a ser bastante definitorias en cómo se decanta esta crisis que está un poco aguantada, ¿no? O sea, está un poco contenida por la pandemia, por la situación política, pero que va a empezar a tener un desenlace, ¿no? Como decía, en esa línea las elecciones del 2021 que finalmente terminan eligiendo los peruanos va a ser bastante importante. Mientras tanto, pues ha habido una serie de respuestas también a la crisis de la pandemia, más inmediata, que quería compartir muy rápidamente. Primero, las respuestas de los movimientos sociales, pero respuestas comunitarias también. Aquí hubo un fenómeno muy grande de desplazamiento interno, creo que no se vio en otro país de Latinoamérica. Fueron casi 10.000, 15.000 familias que cuando se decretó la cuarentena en marzo tuvieron que caminar por las carreteras, caminaban así para poder llegar a sus lugares de origen o donde tuvieran más redes para sobrevivir, ¿no? Este fue un reportaje que creo que hizo el New York Times, estas fotos, porque la respuesta del Estado no llegaba, ¿no? Entonces la gente optó por caminar por las carreteras, como decía, fueron casi 2 o 3 meses de estas circunstancias, ¿no? De tratar de desplazarse. Fue una respuesta muy concreta a la crisis de la pandemia, ¿no? También ha habido una serie de respuestas, sobre todo de las trabajadoras de la primera línea, ¿no? Hay trabajadores y trabajadoras, sobre todo, porque estos trabajos son fuertemente feminizados, que han estado en lo que se ha llamado los trabajos esenciales, la primera línea, como por ejemplo las trabajadoras de limpieza pública, pero todas ellas con trabajo precario, ¿no? O sea, son trabajos temporales que han sido, no son contratadas cada 3 meses. Entonces, ellas han estado toda la emergencia en una lucha muy fuerte porque se les reconozca algún derecho laboral, ¿no? Esto ha sido muy, muy representativo de cómo en plena emergencia se siguen vulnerando los derechos de trabajadores que se consideran indispensables, ¿no? Esta foto es de las trabajadoras de limpieza,
como decía, pero también los trabajadores mineros estuvieron movilizados porque las empresas mineras nunca pararon, ¿no? Ni en el momento más álgido de la cuarentena, nunca pararon porque de pronto se consideraron una acción, un trabajo indispensable para la economía, y esa ha sido una de los gremios, de los sectores más golpeados por el coronavirus, ¿no? Donde se ha dado mayor cantidad de contagios y también de muertos, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas, de movilizaciones, finalmente también terminan impugnando el Estado y el modelo neoliberal que se consolidó en los últimos 30 años. Y bueno, también algo que se está activando mucho son todas estas respuestas a la crisis económica ya como tal, que viene asociada a la pandemia, ¿no? Todo el tema de la organización colectiva, de las ollas comunes, ¿no? En el caso de las ciudades, sobre todo, el desempleo, el hambre se ha incrementado muchísimo. Vamos a tener una caída del PBI de casi el 30%, que es histórica. Entonces, la situación está muy complicada para las personas, y este tipo de organización está siendo muy, muy importante, ¿no? Todo el tema de las ollas comunes, las cocinas comunitarias, ¿no? También en el caso de la Amazonía, creo que tanto Perú como Brasil han tenido muchos problemas con los pueblos indígenas, que han sido de los grupos más afectados por la pandemia. En el caso peruano, las organizaciones indígenas amazónicas han estado muy activas ante el abandono estatal, han organizado redes de autoayuda, han tenido que hacer distintas actividades para poder implementar plantas de oxígeno. Aquí en el Perú el problema del oxígeno medicinal es muy fuerte, como decía, es un país que no tenía capacidad de producir su propio oxígeno, y las organizaciones indígenas se han podido organizar para tratar de atender esa situación tan concreta, ¿no? Lo mismo los colectivos feministas, denunciando el acoso, la violencia, los feminicidios que no se han detenido, y las rondas campesinas, que son más bien en la zona andina, en la sierra, donde también han sido muy importantes para tener labores de ordenamiento, de organizar la producción en esta situación tan difícil, ¿no? Para ir terminando esta última parte y tratar de compartir algunas ideas, algunas preguntas, yo tenía acá apuntadas algunas ideas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿No? Si hay posibilidades de transformación, o más bien vamos a una recomposición, porque ya vimos que acá en Perú ya otras ocasiones el modelo se ha reposicionado, ¿no? Lo hizo el 2000, se cayó Fujimori, pero el modelo sigue igual, los grupos de poder económico también, ¿no? Aquí tenemos una cosa que se llama la CONFIEP, la Confederación de Empresarios, que es como el grupo que maneja ahí las cámaras empresariales, que son quienes manejan la política económica hace mucho. Entonces, ¿qué puede pasar, no? Si estamos ante un momento de crisis terminal que podría decantar en una salida progresista, o estamos más bien en un momento, como decía, de recomposición del neoliberalismo, ¿no? Por ahora, el impacto de la crisis ha contrastado con la alta aprobación del presidente Vizcarra. Esto ha empezado a bajar, obviamente, ya no. Al inicio de la pandemia, el presidente Vizcarra tenía 70% de aprobación, ha bajado a 50%, sigue siendo alta, para el promedio de los presidentes peruanos sigue siendo bastante alta, pero como decía, va con tendencia a la baja, ¿no? Y también poca intensidad de las protestas, ¿no? Vizcarra ha sido una figura clave que ha salvado la gobernabilidad neoliberal, ¿no? La institución presidencial casi como lo único que no colapsa, ¿no? Porque colapsa el Congreso, que se cierra, el Poder Judicial, que también hay unos escándalos de corrupción tremendo, se tiene que reformar el sistema de justicia, ¿no? Y la institución presidencial logra salvarse, digamos, por esta actitud, esta performance de Vizcarra, que logra confrontar a la corrupción fujimorista, logra cierto nivel de manejo comunicacional, ¿no? Entonces, digamos que ha contenido una crisis más terminal de este Estado que se impuso en el 92, ¿no? Pero que también tiene, como decía, ya está en un momento bastante difícil, ¿no? Entonces, por un lado hay como una cierta resignación, ¿no? Hay un calado de las salidas individuales, ¿no? También hay una oposición política bastante débil, el Parlamento que se instaló en enero no termina de encontrar la brújula, y los debates nacionales está más enfocado ya en dejar ellos solamente están en funciones hasta abril, que se elige el nuevo Parlamento, ¿no? Hasta julio del otro año.
Entonces hay una débil oposición política institucional, ¿no? Y bueno, aunque las protestas no se han expresado en estallidos, aquí en Perú no hemos tenido un estallido como pudo haber en Chile o en Ecuador, sí hay un malestar, un descontento muy latente que se viene acumulando, que se expresa en diversas respuestas sociales, sectoriales, como decía, hay también una sociedad activa, ¿no? Y de cara al 2021, con estas elecciones generales y los 200 años de vida republicana, pues vamos a ver cómo esta crisis política sumada a la pandemia va a incidir en el destino político del país, ¿no? Hay un desenlace que podría darse por ahí, hay fuerzas políticas de izquierda, progresistas, como el Nuevo Perú, que es la agrupación de Verónica Mendoza, ¿no? Que planteaban una salida transformadora, incluyendo una asamblea constituyente. Ya hay una crítica mucho más fuerte a la Constitución del 92, y bueno, hay ahí, como decía, también, de otro lado, una serie de grupos que se van recomponiendo y que puede parecer un cambio, pero que buscan no tocar el corazón del modelo, ¿no? Hay candidatos y partidos neoconservadores, alianzas con los evangélicos, por ejemplo, que es un grupo que también ha tomado mucha fuerza aquí en Perú, ¿no? Tiene colectivos grandes como Con mis hijos no te metas, ¿no? Que están muy presentes y que incluso han logrado poner 2 o 3 parlamentarios, ¿no? Y que podrían ser una fuerza también el siguiente periodo electoral, ¿no? Entonces hay ahí, como decía, una serie de elementos que nos van dando la posibilidad de ver cómo se va a decantar esta crisis. Yo creo que estamos ya en un momento bastante definitorio y va a ser importante seguir el curso de los acontecimientos, ¿no? Yo lo dejaría por ahí ahora. Muchas gracias. Está bem, graças. Muito boa exposição. Eu acho que, na verdade, muito boa, ótima exposição. Eu acho que cumpre um papel, né, de trazer para os brasileiros, para conhecer um pouco a realidade peruana, que também a gente, aqui no Brasil, parece que nós somos a parte da América Latina, nós não estamos dentro da América Latina. Mas eu queria aproveitar, Anaya, essa possibilidade e te fazer uma perguntinha, uma perguntita, não? Uma perguntita, para conhecer um pouco mais, que eu senti um pouco de falta, talvez não seja um elemento muito importante para a realidade peruana, mas tem se demonstrado muito presente aqui no Brasil, que é o avanço de um neofascismo, de um fascismo, neofascismo, de milícias, né, muito atreladas, inclusive, ao atual presidente Jair Bolsonaro e tal. Então, essa seria uma questão que eu te perguntaria se isso está presente na realidade política e social peruana, a questão, né, do fascismo, neofascismo, com muito ingrediente, você tocou isso no final, dos evangélicos, desse pentecostalismo, né, desse neopentecostalismo, né? E aí, também, aí, para encerrar, eu te perguntaria também o papel das classes médias, se há um protagonismo das classes médias. E aí, com isso, você poderia, inclusive, encerrar a sua charla, a sua... Sí, a ver, sobre lo primero, sobre el neofascismo y estos grupos conservadores, ¿no? De hecho, aquí cuando ganó Bolsonaro en Brasil hubo una serie de sectores que salieron diciendo que hacía falta un Bolsonaro peruano, ¿no? Hay un sector, yo creo que no menor, un sector de la población y de la política, que mira con mucha expectativa ese tipo de salida autoritaria, ¿no? Que tiende a exacerbar determinadas contradicciones, ¿no? Y yo creo que sí hay personajes que se alinean en ese sentido, además con un discurso xenofóbico también. Aquí recibimos 1 millón de venezolanos, por ejemplo, el año pasado. Algunos se han ido en esta crisis, pero sigue siendo un porcentaje de población migrante importante, ¿no? Casi 800.000 venezolanos y venezolanas que llegaron. Y claro, uno de los componentes de estos personajes autoritarios, conservadores, reaccionarios, es ese, ¿no? Expulsar a los venezolanos, estigmatizarlos, ¿no? También el tema
relacionado a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de la comunidad LGBTI, ¿no? Es una presencia bastante peligrosa, diría yo, y que efectivamente en medio de la crisis logra canalizar cierto descontento popular, ¿no? Por ejemplo, el actual congresista más votado, Daniel Urresti, que es un ex militar, incluso acusado de asesinato durante el conflicto armado interno en los 90, 80, él, que se perfila como candidato presidencial, tiene este tipo de actitudes, de discursos, ¿no? Muy reaccionarios, muy machistas, muy homofóbico, ¿no? Y yo creo que lamentablemente pues tienen alguna opción, ¿no? No los descartaría. Y creo que en medio de esta crisis y de este desánimo, porque es muy duro, o sea, el que menos aquí ha perdido a alguien por el coronavirus, ¿no? Por la pandemia, estamos hablando casi de ya 500.000 de personas contagiadas, de 50.000 muertos, entonces es una situación donde hay mucho desánimo, hay mucha frustración, creo que puede convertirse luego, politizarse, pero en este momento sí estamos en una posición en la cual este tipo de discursos, de personajes pueden cobrar importancia, ¿no? Y efectivamente las iglesias evangélicas también aquí han estado muy, muy activas, han logrado también tejer cierto nivel de sostén comunitario, ¿no? Entonces resuelven problemas de la gente ahí donde no está, por ejemplo, la izquierda, ¿no? En muchas zonas urbano-populares, donde antes estaban las agrupaciones de izquierda, ahora están las iglesias resolviendo la alimentación, el cuidado, ¿no? Y claro, con este discurso más bien que santifica la familia, que rechaza la diversidad sexual, que penaliza el feminismo. Entonces, es muy complicado, creo que eso también en Perú va a ser un tema crucial, está siendo un tema crucial, ¿no? El año pasado tuvo mucha fuerza este grupo que te decía, con Mis hijos no te metas, que querían, se enfocaron contra el currículum escolar, ¿no? O sea, decían que el currículum escolar promovía la homosexualidad, cuando el currículum más bien, o sea, la pauta de las escuelas estaba promoviendo algunos derechos básicos, ¿no? Esto del enfoque de género, pero claro, se vuelve un instrumento de batalla para ellos poder posicionarse, ¿no? Sí, yo creo que esto en Latinoamérica está muy fuerte, se viene muy, muy fuerte, ¿no? Y Perú no va a ser la excepción. Entonces, creo que es algo que hay que tomarle el peso y seguirle. Yo esperaría que las fuerzas más progresistas tuvieran más opción, pero vamos a ver cómo se desenvuelve. Y ahí creo que viene el tema de las clases medias, ¿no? A diferencia de Brasil, de Argentina, las clases medias en Perú son muy reducidas, quedaron muy golpeadas después de la crisis de la hiperinflación en los 90, se redujeron a su mínima expresión, ¿no? Y se han recuperado muy lentamente, ¿no? Básicamente a partir del consumo, ¿no? Digamos, una clase media identificable, como decía, podías encontrar en Argentina, en Brasil, en Chile, incluso. Aquí no, como que la sociedad se polarizó en los grandes grupos de poder económico que salieron bien de la crisis de la hiperinflación en los 90 y la masa de trabajadores pauperizados, informales, etcétera, ¿no? Estos últimos 10 años, con el crecimiento del PBI, con el crecimiento extractivo, se fue recuperando cierta clase media, que básicamente se expresaba en el nivel de consumo, ¿no? Pero creo que es la que vuelve a ser golpeada profundamente por la crisis ahora que estamos viviendo, por la crisis económica, y que también llega a ser muy precaria en términos de generar corrientes de opinión, ¿no? De tener también, podríamos asociar a la clase media con determinadas ideas más progresistas, de avanzada, y no necesariamente ha sido tanto así acá, ¿no? Entonces hay ahí todavía, como digo, una clase media en formación que vuelve a ser golpeada y que creo que va a tener que encontrar su propia ubicación en medio de esta polarización que puede darse entre temas, entre personajes autoritarios, neoliberales, etcétera, ¿no? Muitíssimo obrigado pela sua exposição. Valeu mesmo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias.